Hare Krishna, muy buenas tardes a todos, reverencias, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jaya Das y vamos a estar con la clase Bhagavad Gita del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del Bhagavad Gita, capítulo número 6, texto número 7. Así que bueno, le damos las bienvenidas a todas las almitas que se vayan a sumar el día de hoy. Agradecerle como siempre a los devotos de ISKCON Buenos Aires que organizan estos encuentros online. Siempre agradecido que nos inviten para participar de una u otra forma, para generar este espacio sagrado donde se canten y se hablen acerca de las glorias del Supremo. Así que, hablando de cantar, vamos a cantar un ratito para ir sintonizando. Vamos a meditar un poco en Mahamantra Hare Krishna y después vamos a leer acerca de este lindo capítulo que estamos empezando. ¿Sí? Bien. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatyadeshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktavinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Sri Sri Gaura Nitai, Bolo, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Sri Sri Gaura Nitai, Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Gurudev, 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 Gurudev. Shila Prabhupada aquí, Gaura Premanande, Hari Hari Gaura. Bueno, espero que me estén escuchando bien. A ver, voy a hacer hacia la... ¿Puede ser un comentario, por favor? Un Haribol, Hare Krishna, como para ver si me están escuchando correctamente antes de empezar a hablar. Creo que ahí está. Que sí, espero que me estén escuchando bien. Bueno, entonces, aquí estamos, vamos a leer el Bhagavad Gita hoy, como les decía, una vez más, tenemos la enorme fortuna de encontrarnos para leer acerca de los cantos, la canción del Señor, así como se traduce el significado de lo que es Bhagavad Gita. Gracias, Cristina, Madre Cristina, por entonces asegurarme que se escucha bien. Una vez más vamos a invocar el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya para pedir las bendiciones para entrar en el humor de estas sagradas conversaciones. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Chalchuru Militam Vinatasmai Sri Gurave Namaha. De Krishna. Entonces, estamos con el capítulo 6, texto número 7. Este capítulo número 6 titulado Dhyana Yoga. El yoga de la meditación. Es un capítulo muy interesante, con versos también muy lindos. Hoy a mí me ha tocado este verso número 7, que dice así. Jitatmana prashantasya paramatma samahito shitoshna sukadu keshu tatamana pama Nayoho. Aquel que ha conquistado la mente ya ha llegado a la superalma porque ha conseguido la tranquilidad. Para ese hombre, la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, y la honra y la deshonra son todos lo mismo. Significado dado por su divina gracia Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Y dice así. En realidad, toda entidad viviente tiene la función de acatar los mandatos de la Suprema Personalidad de Dios, quien está sentado en el corazón de todos como Paramatma. Cuando la mente la desencamina la energía ilusoria externa, uno se enreda en las actividades materiales. Por lo tanto, en cuanto se controla la mente
a través de uno de los sistemas de yoga, se debe considerar que ya se ha llegado al destino. Uno tiene que acatar los mandatos de un superior. Cuando la mente de uno está fija en la naturaleza superior, no queda más remedio que seguir los mandatos del Supremo. La mente tiene que admitir alguna orden superior y seguirla. El efecto de controlar la mente es que, de un modo automático, uno sigue los mandatos del Paramatma o la superalma. Debido a que aquel que se halla en estado de conciencia de Krishna alcanza de inmediato esa posición trascendental, el devoto del Señor no es afectado por las dualidades de la existencia material, es decir, la aflicción y la felicidad, el frío y el calor, etc. Ese estado es samadhi en la práctica o absorción en el Supremo. ¿Sí? Hari Om Tat Sat. Así que bueno, estamos empezando este capítulo número 6 del Bhagavad Gita. Recién estamos llegando al texto número 7. Dhyana Yoga, como se titula este capítulo, en sí habla de lo que sería el yoga de la meditación. Y acá Krishna le está dando como herramientas a Arjuna para que pueda lograr el objetivo de controlar la mente. Por favor, si hay alguien que hay algo que no sepa, que no entienda, ahí en los comentarios puede hacer la pregunta y a su debido tiempo responderé. ¿Sí? Entonces, continúo con la introducción. Entonces, en este capítulo número 6, Krishna le está dando las herramientas a Arjuna para que pueda conquistar la mente. Arjuna le dice, pero Krishna, conquistar la mente es más difícil que controlar el viento. ¿Cómo es que yo pueda controlar la mente? Entonces, Prabhupada acá nos está hablando que la práctica de yoga en sí tiene un objetivo principal. Yoga, como todos saben, significa vínculo o conexión. Y ese vínculo y esa conexión es hacia y con el Supremo, con la divinidad suprema, con el Ser Supremo. Entonces, el yoga no es una actividad física únicamente, o sea, en un sentido comprende el aspecto físico, porque como es integral, como el yoga todo lo conecta con el Supremo, nosotros podemos utilizar nuestro físico, nuestra mente y nuestra alma, nuestro ser espiritual, que es la esencia que le da vida al cuerpo metafísico y al cuerpo físico. Entonces, pero no hay nada que se deba dejar afuera. Entonces, en un sentido es una práctica física, pero ese es en un sentido externo, pero en un sentido interno es una práctica, es una práctica interna que lo que hace es vincular con la divinidad suprema. Entonces, cuando uno practica yoga, lamentablemente en Occidente se ha puesto mucho de moda la práctica externa del yoga, en sí está bien, me gusta que cada vez más personas practiquen yoga, pero aquellas personas que únicamente practican yoga para estar bien físicamente, están desperdiciando, obviamente muchos por no saber, por ignorancia, falta de conocimiento, que esa práctica de yoga en realidad, bien hecha, complementada con la práctica externa y la práctica interna, pueden lograr un objetivo mucho más grande del que ni siquiera se imaginan. Entonces, en un sentido sería como que, vamos a decir, este vaso ahora, bueno, tiene agua, el agua es como un néctar, ¿sí? Es muy nutritiva. Entonces, vamos a decir que aquellos que practican yoga externamente, lo único que están haciendo es lamer el vaso por afuera
sin poder degustar el néctar que hay adentro. Y aprovecho para hidratarme. Entonces, supongo que se entiende la analogía, pero es como esto. Nosotros practicando yoga externo, lo único que hacemos es creer que estamos tomando el agua, pero para tomar el agua necesitamos profundizar, conectar con esa parte interna, en este caso del vaso. Entonces, lo mismo con la práctica de yoga. La práctica de yoga es necesario complementarla en nuestra vida día a día, diaria, interna, para que podamos desarrollar un estado de conciencia en el cual vivamos en sintonía con la creación del Señor y con los mandatos, que ahora, como decía Srila Prabhupada, alineados con ese plan divino. De esa forma, vivimos en armonía, somos felices, de mente apaciguada, y estamos tranquilos y estamos más allá de la aflicción, de la felicidad, del frío, del calor, de la honra y de la deshonra. Pero ya vamos a llegar a eso. Necesitamos un buen tiempo de práctica, obviamente. Pero no, digo, ya vamos a llegar a eso respecto a que en esta como introducción que estoy haciendo acerca de lo que, de la grandeza del yoga. Entonces, hay diferentes tipos de yoga y especialmente dentro de los 4 tipos de yoga originales, Krishna, como mismo va a decir acá, y Srila Prabhupada nos está diciendo también, ya anticipando, el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, es el proceso más sencillo y sublime a la vez. Cumple en un sentido, los requisitos que cumplen todos los demás tipos de yoga, acerca de lo que es el samadhi, acerca de lo que es la meditación, el control de la mente, etcétera, etcétera, pero de una forma que para los que estamos en estos tiempos modernos, vamos a decir, podemos de una forma directa y simple lograr todos los beneficios que a través de otros tipos de yoga, como el yoga que se está hablando en este capítulo, que tiene que ver con estar sentado en una misma posición durante horas y horas y horas y horas, donde uno tiene que dejar reducir la ingesta al minimísimo posible, renunciar a todas las actividades, a la familia, a los negocios, a lo que fuera, etcétera, renunciar al hablar, ese sistema de yoga es un sistema de yoga que se ha practicado durante miles y miles de años, incluso en la India hay lugares donde hoy en día se sigue practicando, pero para lograr el objetivo requiere de mucha austeridad, de mucha renuncia, cosa que en el proceso de Bhakti Yoga, que es un proceso autorizado y hasta promocionado por Krishna mismo, dice, vos podés lograr todos los objetivos sin tener que atravesar tanta austeridad. Por eso en realidad los devotos Hare Krishna, los que practican, estos devotos, los que practicamos Bhakti Yoga, somos conocidos en el mundo por vivir de fiesta en un sentido. Estamos siempre con festivales, festivales musicales, festivales de alimentos, cuando conmemoramos diferentes apariciones o fechas, apariciones de avatares de Krishna o diferentes fechas festivas de nuestra cultura Vaishnava, las personas que vienen, los invitados, se sorprenden de la opulencia que hay en todos los sentidos. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna es muy ameno, es de lo más... Muchas veces quizás las personas hasta en un sentido piensan que los devotos son austeros en el sentido de que, oh, sí, se sientan a meditar durante cierta cantidad de horas durante el día,
y no comen carne y no hacen esto y no lo hacen lo otro. Pero en realidad, cuando conocen la cultura de los Hare Krishna, del Bhakti, se dan cuenta que en realidad no hacen algunas cosas, pero sí hacen un montón de otras cosas, porque es un proceso muy vívido, muy a flor de piel, muy lleno, completo de todo lo que se necesita para despertar los sentidos espirituales. Porque nuestra identidad espiritual, necesariamente tienen que existir colores, sabores, humores, aromas. Eso es Bhagavan. Krishna es un ser espiritual supremo, eternamente bienaventurado y feliz y alegre, que no carece de forma, no carece de sabores, no carece de colores, de humores, de gustos. Por el contrario, se dice que en estados de existencia superior, los planetas Vaikunta, finalizando con Goloka Vrindavan, son lugares donde hay todo tipo de melosidades, de razas. Entonces, el proceso este de yoga es un proceso que cualquiera que lo conoce o sea, se da el tiempo de conocerlo en profundidad, puede darse cuenta que es maravilloso. Ahora bien, ya he dicho toda la parte bonita y agradable del proceso, pero requiere de, o sea, al principio uno sí, conoce toda esta maravillosa práctica y está muy lindo. Ahora, la realidad es que estamos aquí y ahora, en este momento, atravesando, o vamos a decir así, realizando, dándonos cuenta que en la plataforma en la que estamos, el estadio en el que estamos, todavía tenemos anartas. ¿Qué significa anartas? Anartas son todos esos malos hábitos, apegos, ¿cómo puedo decir? Sombras en el corazón y la mente que andan dando vuelta todavía por actividades que hemos realizado, nacimiento tras nacimiento, hasta llegar a este tiempo, momento presente, que todavía, pese a que estamos queriendo desarrollar amor puro en nuestro corazón, limpiar nuestro corazón, etcétera, etcétera, todavía está dando vuelta, ¿no? Ciertas impurezas. Entonces, acá es donde este capítulo a mí en particular me resulta interesante porque yo le puse a la charla del día de hoy la conquista de la mente. Y acá es donde nosotros, por misericordia sin causa, hemos recibido de manos de Srila Prabhupada, bendecido y apoderado por el Señor Krishna, para que cualquiera de nosotros, cualquiera haya sido nuestro nacimiento, nuestra vida, incluso nuestra actividad previa a sentarse a escuchar esta clase. Pero si de ahora en adelante nosotros decidimos recibir esa misericordia sin causa, en esta misma vida nosotros podemos lograr la perfección espiritual. Ahora, la misericordia sin causa está, así como en este momento está saliendo el sol, está con un atardecer hermoso como veo ahora, y emanando sus rayos de sol, de luz, a quien quiera que se ponga debajo de ella. Bueno, de la misma forma, cualquiera de nosotros que quiera tomar esa misericordia, Krishna la ha dado. Ya Él la ha dado. Ahora queda en nosotros querer tomar esa misericordia. Y para tomar esa misericordia están las instrucciones del Gurú. Entonces, hoy se está hablando acerca de conquistar la mente. Y si bien conquistar la mente es más difícil que controlar el viento, como dice Srila Prabhupada, acá Krishna en versos anteriores está diciendo que la mente puede ser nuestra mejor amiga como nuestro peor enemigo. Y es acá donde nosotros nos tenemos que poner serios. Me voy a poner grave.
aunque me cuesta a veces por mi personalidad, pero sí vamos a ponernos serios. Vamos a hablar en serio acerca de que este proceso y cualquier proceso espiritual requiere de una seriedad del practicante, de una determinación del practicante en la que cada uno se tiene que hacer cargo de el proceso que lleva en el día a día. Entonces, este es un proceso, como cualquier proceso espiritual serio, que requiere de disciplina, que requiere de autocontrol. Por eso se le llama, como Prabhupada dice, la ciencia de la autorrealización, ¿sí? O también es un camino de autoconocimiento. Entonces uno tiene que saber conocerse a sí mismo, tomarse ese momento de conocerse a sí mismo y hacer las actividades que sean necesarias y recomendadas por el gurú para poder conquistar la mente. La mente es un elemento, es un instrumento, es un órgano que ha sido creado para que nosotros podamos utilizar como herramienta para la liberación y no al revés. Si nosotros nos dejamos guiar por la mente apegada a los sentidos, ya sea a la vista, al olfato, al gusto, al oído o al tacto, y estamos todo el tiempo como niños o como salvajes, ¿no? Como perros falderos o como cavernícolas yendo atrás de los sentidos, porque la mente dice, quiero esto, sí, vamos, quiero otro, sí, vamos, pese a que ese quiero pueda ser dañino para nosotros. Si dejamos que la mente nos domine de esa forma, estamos perdidos. Vamos a sufrir. Creo que no hace falta traer más testigos de los que estamos hoy aquí presentes para ver que eso es real. Ya hemos intentado ir por ese camino y no nos ha funcionado. Entonces, hoy en día hay muchos cursos, herramientas, clases y demás que hablan acerca de cómo conquistar a la mente o de cómo dominar la mente a través de diferentes técnicas. Y yo aquí les vengo a traer, en nombre de Srila Prabhupada, una técnica, una herramienta que ha sido bien utilizada y bien explicada desde hace miles y miles de años, que siempre funcionó, que hoy sigue funcionando y que comprende, como les decía, un aspecto integral que vincula cuerpo, mente y alma. Porque controlar la mente solo por controlarla, pero sin vincular estos tres aspectos y por sobre todo sin conectarla con la esencia espiritual, con ese ser espiritual que somos, en un sentido es polvo en el aire. Es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque en este mundo relativo, cualquier conocimiento que utilizamos para alimentar lo relativo es temporal y se nos escurre entre las manos. Pero si lo utilizamos para conectar con algo que es eterno, que siempre nos va a estar vinculando con la esencia de quién somos, eso no se pierde nunca. Entonces, sí, este yoga es de lo más sublime, es lo más glorioso que nos pudo haber sucedido. Y controlar la mente para el Bhakta, para aquel que practica Bhakti Yoga, es sencillo en un sentido. ¿Por qué? Porque si sigue las instrucciones del Guru acerca de hacer las meditaciones requeridas, cantar, o sea, ¿qué es lo que se recomienda? ¿De qué habla el Upadhyamrita? ¿De qué habla Prabhupada? ¿De qué habla el Guru? O sea, levantarse temprano, cantar la japa, cantar sus rondas, las que más uno pueda. ¿Sí? O sea, levantarse temprano, pegarse un baño, cantar las rondas, periódicamente leer, instruirse y bueno, y de a poquito uno ir tratando de, a través de esa práctica de meditación,
llegar a esto que se está hablando hoy, que es llegar a Paramatma, llegar a escuchar a el Ser Supremo, la voz de la conciencia suprema, hablarnos desde el corazón y estar alineados a ese plan divino. Si nosotros seguimos las instrucciones, aplicamos, naturalmente vamos a ir escuchando. Cualquiera que haya practicado esto puede tener a ciencia cierta la realización de que la voz de la conciencia de Paramatma, Dios localizado en el corazón, nos habla y nos guía y nos muestra. Y de esa forma, aunque nosotros estemos en una etapa neófita donde todavía nos falta mucho mucho avance por desarrollar, todavía nos falte tiempo por poder volvernos un Goswami, que es un amo de los sentidos, y controlar 100% nuestra mente. Más allá de eso, podemos ir viendo que a través de la práctica y la puesta en práctica de esta ciencia espiritual, nosotros, aunque sean a cuentagotas, gotitas de néctar, vamos a ir recibiendo estas instrucciones del Supremo en el corazón. Y esas instrucciones nos van a ir dando fuerza para que en el día a día podamos ir alineándonos con ese plan, o con ese plan divino. ¿Sí? Así que es muy simple, es muy simple. No tenemos que tener miedo al contrario, tenemos que ser valientes de poner en práctica todas estas instrucciones. Y saber que Krishna lo que ve en realidad es nuestra intención, nuestra determinación, más allá de nuestra posición presente. Y yo soy muy caído y en realidad, bueno, como dice Bhaktivinoda Thakur, en uno de sus poemas, cuando dice que si uno, bueno, no puedo cantar, ¿no? Que es nuestra práctica central es la de sentarse y cantar Hare Krishna. Entonces, Bhaktivinoda Thakur dice, si no puedes cantar porque, etcétera, 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 sigue cantando. Y si no puedes cantar porque esto y lo otro, etcétera, etcétera, sigue cantando. Y si no puedes cantar porque aquello, lo que fuera, canta de todas maneras. Entonces, nosotros tenemos que tener esa determinación, esa intención. Justo ayer hablaba con mi esposa, que de hecho la veo ahí presente, Hare Krishna, mi amor. Ahí estábamos hablando de que le estaba dando como el consejo una buena devota del Señor que está intentando y que a veces no llega, me estaba contando que no estaba llegando a cantar su número, ella de hecho ni siquiera está iniciada, pero tiene el deseo de cantar el número prescrito de rondas, que Srila Prabhupada recomienda, que es el número de 16 rondas. Entonces, hablamos de esto, de que, bueno, cantar de todas formas, seguir cantando y Krishna te va a dar la fuerza. Y otro devoto me decía que Krishna lo que ve es la intención. Y de hecho, además de lo que me decía este devoto, Krishna de Bhagavad Gita dice, yo a mi devoto le conservo lo que tiene y le doy lo que le hace falta para llegar a mí. Esa es la promesa que da Krishna. Entonces, por más caídos que nos podamos sentir, tenemos que tener la valentía de en esta vida entregarnos a Krishna, porque Él promete que nos va a dar lo que nos hace falta. Entonces, tenemos que estar tranquilos y saber y conservar, atesorar en nuestro corazón ese deseo de entregarnos a Krishna, de cantar para Krishna, de satisfacerlo a Krishna. Si atesoramos ese deseo y lo sostenemos en el tiempo, no va a haber dudas alguna de que es cuestión de tiempo nomás.
Porque en el plano espiritual ya todo es. Solamente en este plano relativo, donde existe pasado, presente y futuro, aparentemente aparentemente lo que está empezando todavía no maduró, o lo que está creciendo todavía, ¿se entiende? Pero en el plano espiritual, una manzana verde y una manzana madura siempre fue una manzana. Entonces, eso es lo que explica Srila Prabhupada. Un devoto neófito, pero con un deseo sincero de corazón, y un devoto puro, en un sentido para Krishna son igual. Solo lo diferencia este tiempo relativo en el cual estamos hoy, en este mundo fenoménico, pero uno tiene que atesorar mucho eso. Y por eso, volviendo al tema, la conquista de la mente. ¿Sí? Por eso es importante que seamos muy serios a la hora de conquistar la mente, a la hora de controlar la mente. Como le dije, me pongo serio y no es joda, perdón la expresión vulgar quizás, no es chiste, no es broma. Es muy importante porque la mente nos puede jugar trucos, nos podemos engañar nosotros mismos en realidad. Y nosotros la vemos pasar, pero no lo podemos controlar. Por eso este proceso de autoconocimiento, de autorrealización, requiere que seamos muy maduros intelectual y emocionalmente. De que, por un lado, no es que, ya está, bueno, yo ya no. Bhakti Sadhana, esto es de levantarse temprano y cantar rondas y seguir los principios y hacer lo que Srila Prabhupada, ya está, ya lo hice un tiempito, ahora Raganuga Bhakti, ahora ya me creo una gopi, ya lo único que. No, en realidad esto que dice Prabhupada no es tan así, no hace falta. No. Es muy importante que sigamos las instrucciones para poder, es como cuando si uno está enfermo, si uno tiene una enfermedad y va a un doctor para que lo ayude a superar la enfermedad o el desequilibrio en el cuerpo físico, y el doctor le da instrucciones de cómo superarlo y uno la sigue a media o no la sigue y el resultado no va a existir, por lo menos no va a suceder de forma positiva. Y acá es muy simple, en realidad las instrucciones son muy sencillas y es cuestión de que nosotros seamos serios, determinados. Si nosotros logramos esa determinación y esa sinceridad, esa intención en el corazón y la atesoramos y la cuidamos, es cuestión de tiempo. Pero es muy importante lograr ese equilibrio en la mente. Y como justo ayer hablábamos con Chitrak Prabhu, lo nombro que siempre aprendo mucho de él, en nuestra etapa presente es muy importante ser regulados. ¿Pero qué significa ser regulados? Significa que tenemos que seguir las instrucciones de Krishna tal como él las dice, por ejemplo, y respetar nuestra posición presente. Y si hoy todavía no soy un devoto puro y no puedo estar las 24 horas ocupado en un servicio específico en el cual yo siento que por eso voy a ser un devoto puro, ¿y cómo me doy cuenta de eso? De que, no, bueno, supongamos, yo debería estar haciendo tal servicio todo el día para no caer en maya, no caer en ilusión. Ok, estoy haciendo ese servicio durante todo el día y en realidad no estoy feliz, estoy sufriendo y en realidad estoy descuidando a mi familia, o estoy descuidando mi yapa, mi sana, o estoy descuidando esto, estoy descuidando lo otro. Y en realidad uno tiene que ser equilibrado. O sea, como dice Krishna, aquel ni que come mucho, ni que come poco, ni que duerme mucho, ni que duerme poco, etcétera, etcétera. Entonces, a veces reconocer mi posición y decir, bueno, ok, yo necesito cierto tiempo de recreación. Necesito hacer tal actividad durante el día, o sea,
Estoy todo el día ocupándome en seguir el sadhana, en ocuparme de mi familia como corresponde dármicamente, en ocuparme de mi trabajo como corresponde dármicamente, pero necesito cierto tiempo de recreación. Y eso no es conciencia de Krishna pura. Y bueno, la realidad es que hoy yo quizás no soy un devoto puro. Estoy anhelando serlo y me encantaría no tener más, que mi recreación sea seguir haciendo cosas pura y exclusivamente para la satisfacción de Krishna y no para mí. Pero quizás hoy, si soy cuidadoso y no me exijo, o sea, siempre Prabhupada decía, ¿no? Uno debería como dar siempre un poco más de lo que uno puede. Pero un poco, no simplemente lo que uno puede, porque si no caemos en la negligencia, bueno, yo doy lo que puedo. Entonces, ¿qué significa es lo que puedo? A veces puede tirar a volverse negligente. Pero Prabhupada decía, dar, o sea, bueno, decir, bueno, yo lo que puedo dar es esto, bien, esto y un poco más es la medida regulada. No, esto es lo que puedo y doy mucho más. Porque ese dar mucho más, si no uno no es un devoto realmente avanzado, lo que va a pasar es que naturalmente vamos a caer después en el estar esperando el vuelto. Y la mente y el ego se van a enredar en cuestiones muy banales, y lo hemos visto en devotos de muchos años de práctica, y lo he visto, me ha pasado incluso a mí, que terminamos después enredados, sufriendo. ¿Por qué? Porque dimos más de lo que podíamos. Entonces es importante encontrar un equilibrio entre estas dos cuestiones. Entonces, muy importante uno ser un devoto o devota serios respecto a esto de la mente y saber ocuparla en principio, obviamente, en todas estas instrucciones que se nos están dando acerca de, ¿sí? de cantar desde temprano, de seguir, bueno, hacer nuestro servicio, entender que cuidando nuestras familias, ocupándonos de nuestra familia, ocupándonos de nuestra labor diaria y obviamente apoyando y sumando al movimiento internacional para la conciencia de Krishna de una u otra forma, uno está ayudando, está ocupándose y sirviendo y satisfaciendo al Señor. Siempre se puede hacer más, sí. Ojalá todos los aquí presentes nos volvamos devotos puros en esta misma vida. Ojalá, como me dijo Mahatma Maharaj una vez que estaba hablando y le decía, y sí, que esto, que lo otro, y bueno, quizá me lleve un par de vidas. Bueno, y Maharaj me agarró, me miró así serio y me dijo, en esta vida. Como que tenemos que hacer todo lo posible para que en esta vida nosotros podamos volvernos almas puras, devotas puras del Señor y bueno, y gran parte de esa misericordia la vamos a recibir, obviamente, como decía recién, ayudando en lo que es esta familia espiritual llamada ISKCON, Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que nos permite, que nos va a permitir, obviamente, satisfacer a Prabhupada y bueno, y acompañarlo. Perdón que me están llamando. Hare Krishna, estoy en una clase, dame un segundito. Mil disculpas, los vecinos acá de Sri Govardhan, que ahora los atiendo. Entonces, bueno, creo que esto es un poco lo que quería hablar el día de hoy para compartir este verso del día de hoy. Creo que he hablado de todo, sí. Prabhupada lo ha simplificado mucho. Tenemos mucha misericordia. Realmente es muy simple. Si somos serios, es muy simple poder
Incluso esto estaba pensando, al final Prabhupada dice, ese estado es samadhi en la práctica o absorción en el Supremo. Samadhi es una palabra muy grande, muy grande. No sé si somos todos conscientes de lo que significa. Y sin embargo, a través de la práctica podemos, Prabhupada acá está diciendo, aquel devoto que se halla en estado de conciencia de Krishna, alcanza de inmediato esa posición trascendental. Y nosotros, si simplemente queremos ahora respirar y aquietarnos, sí vamos a aquietar la mente, pero sentirnos conectados con el Supremo, y nos va a llevar mucha práctica. Pero si, por el contrario, nosotros ahora nos sentamos, cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Durante un par de minutitos nomás ya, la misma vibración del santo nombre nos hace sentir en ese estado de samadhi, en ese estado de conexión con el Supremo, de absorción en el Supremo. Es muy, muy glorioso. Son muy afortunados. Así que ojalá podamos tener la fortuna de día a día tener esta oración, como dice Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? De que, bueno, me has permitido, Señor, me has permitido cantar tus santos nombres sin reglas ni regulaciones, y aún así todavía no siento un sabor profundo. Entonces, no siento ese éxtasis, ¿no? Porque se supone que por nosotros decir Hare Krishna, o por decir Krishna, o decir Rama, o decir Radhe, ¿no? Gauranga, Nityananda, si por decir los nombres del Señor, Govinda, Gopal, deberíamos entrar en éxtasis, y todavía no nos sucede. Sí hay cierto placer, por eso los kirtans del Señor son muy, 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 muy hermosos, muy amenos. Sí se puede sentir un gustito, pero no es algo que nos haga entrar en éxtasis, y eso es debido a que, bueno, a nuestra posición, y debemos orar, no perder ese foco en orar para poder algún día poder obtener todo ese néctar que hay a través de esos santos nombres. Pero aún así somos muy afortunados, y por ahí sí no sentimos prema todavía, pero sí ese estado de samadhi en una etapa tan neófita como en el caso lo que es la mía, y aún así sentir ese vínculo, esa absorción en el Supremo a través del canto. Eso es muy glorioso. Somos muy afortunados de poder practicar este proceso. Así que siendo 6:20, ya habiendo estado 50 minutos conectado con ustedes, no sé si tienen alguna pregunta. Es un muy buen momento. Voy a chequear aquí en los comentarios. Creo que son todos saludos, preguntas ninguna por ahora. Ahí está. Bien, ahí tengo una pregunta. Dice Prabhu, está bien, no conozco mucho la forma de escribir, pero me ha encantado su estilo, su franqueza y naturalidad. Muchas gracias, madre. ¿Cómo se dice? ¿Mélida o Meshida o Meshida? Gracias a usted por su apreciación. Sí, lo atesoro en mi corazón. Siempre es la misericordia del Guru y de Prabhupada, que uno básicamente dice e intenta como repetir y expandir desde lo que se aprende de Srila Prabhupada. Así que, bueno, siempre son ellos los gloriosos. Y sí, como decía Prabhupada, antes de recibir este conocimiento éramos ceros, y gracias a Krishna ahora tenemos un 1 adelante, lo cual nos ha dado un sentido, una razón de ser muy, 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 muy amorosa, muy maravillosa, y que tiene que ver con esto de poder realmente servir a la humanidad a través de la expansión de este conocimiento que está al alcance de cualquiera, y que nos permite
lograr el máximo, el mayor de los objetivos que puede tener uno en la vida, que es ser feliz, estar en paz y desarrollar amor en el corazón. Todo el mundo quiere eso y este proceso nos lo da. Entonces, cómo no va a ser glorioso? ¿Cómo no va a ser la mejor misión a la que uno se pueda sumar o contribuir? Así que, sí, sí, Srila Prabhupada y su familia espiritual es el mayor tesoro que tenemos. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a cerrar el día de hoy. ¿Sí? Les agradezco nuevamente a los devotos y devotas que hacen posible que nos podamos juntar aquí a través del Facebook de ISKCON Buenos Aires. Les agradezco a todos ustedes por estar ahí acompañando. Canten Hare Krishna, sean felices. Y bueno, y todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Hari Bol. Nos vemos la próxima.